Yo quisiera compartir algo que quizás no sea uno de esos sermones que hace temblar a la gente. Más bien quiero instruir hoy, ¿sí? y decir algunas cosas que yo creo que la mayoría de nosotros por ahí desconoce un tanto, y es necesario que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nosotros también conozcamos un poco acerca de nuestras raíces. ¿Cuántos de aquí dicen que son protestantes? Bueno, hay como 4. Usted sabe que nosotros somos protestantes. Somos evangélicos protestantes. En esta fecha, en el mes de octubre, en este año, se cumplen 500 años de la reforma de Lutero. Es decir, que Lutero hizo la reforma en el año 16. No sé qué me está pasando, que se me atraviesan los cables en esta noche. 2016 al 1516 tenemos 500 años, ¿sí? Así que se cumplen estos 500 años, y por eso yo quiero hablarles un poquito de la reforma, un poco de los reformadores, de los líderes que trabajaron en esto, fundamentalmente Lutero. Ustedes saben que Lutero era un monje católico, pero en la Iglesia Católica había ciertas cosas que a él no le cerraban, y empezó a tratar de cambiarlas. Pero como en todos los casos, cuando hay muchos intereses creados, es difícil cambiar las cosas. Así pasa en la política también, ¿no? Usted quiere cambiar algo, pero todos los que están cobrando un sueldito, todos los que están prendidos de la cosa, no quieren soltar eso que están. Entonces cambiar eso cuesta muchísimo. Y tanto es así que Lutero se vio en la obligación un buen día de tomar una decisión drástica y de alguna manera manifestar públicamente las cosas que él no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Y sabe que esto es también lo que nosotros decimos hoy, después de 500 años. Por lo menos muchísimas cosas en las que son las diferencias que tenemos con la Iglesia Católica hasta hoy. Porque por ahí, si a usted le pregunta cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica, no todos tenemos en claro, por lo menos todas las que tenemos. Puede ser que algunas sí, sabemos. Y yo en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero de alguna manera compartir con ustedes cuáles fueron las cosas que Lutero y algún otro de los reformadores vio y tuvo que cambiar o cambió. Para bien, por supuesto, ¿no es cierto? Que cosas que no estaban de acuerdo, especialmente con la Escritura. Por aquel entonces, en el año 1516, el Papa era León X, y estaban terminando la Capilla Sistina, así la capilla ahí del Vaticano, con las famosas pinturas de Miguel Ángel y otras más que están en el cielo raso, que hasta hoy permanecen, ¿sí? Y por supuesto, la iglesia estaba necesitando recursos, dinero. Y entonces no se le ocurrió mejor idea de que podían hacer un papel que se llamó indulgencias, porque este fue el detonante, aparte de otras cosas que Lutero veía. Este fue el chispazo que de alguna manera desató la reforma. Estos papeles se vendían. Si usted tenía dinero y era pecador y quería que se le perdonen los pecados, compraba una de estos papeles, de estas indulgencias firmadas por el Papa, donde se le perdonaban los pecados, ¿sí?
Y en ese entonces por Alemania andaba un vendedor que era muy famoso llamado Tetzel, que de alguna manera promocionaba y vendía, y un día Lutero encuentra a uno de sus miembros tirado en la cuneta borracho y le dice: si no cambias te vas a ir al infierno. Y el borracho saca el papel y le dice: mire, ya el Papa me perdonó todos mis pecados. Esto por supuesto indignó mucho a Martín Lutero, y entonces allí en Wittenberg él clava 95 tesis en la puerta de la iglesia o del palacio de Wittenberg y expone las cosas en las que él veía que la iglesia estaba equivocada, estaba mal. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? Yo quiero darles en esta noche, medio rápido porque no tenemos tanto tiempo, 10 razones por las cuales, por lo menos yo, soy evangélico protestante. Y digo protestante porque le llamaron así a los seguidores de Lutero porque protestaron en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? Y de ahí viene el término protestante. Es decir, los que protestaron por lo que era la Iglesia Católica se los llamó protestantes y eran un poco los que estaban en contra de algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y yo quiero darles esas razones por las cuales yo también hoy soy evangélico y protestante. La primera razón por la que soy evangélico y protestante es porque creo que la Biblia es la regla de fe y práctica por excelencia, ¿sí? Es decir, que creemos que la palabra de Dios es la que manda, por decirlo de alguna manera, la que rige. Y ustedes saben que en ese sentido la Iglesia Católica ya en aquel entonces tenía por un lado la Biblia, por el otro lado lo que ellos llamaban la tradición y todas las cosas que habían incorporado, un sinfín de elementos más que estaban al mismo nivel. El Papa, tenían digámoslo así decía nuestro profesor en el seminario, que la Iglesia Católica tiene 3 patas, ¿sí? Por un lado la Biblia, que ellos la reconocen, pero la pata central de ellos es el Papa, y la tercera pata es la tradición. Es decir, está apoyada sobre la tradición, sobre el Papa y también sobre la palabra, la Biblia. Ahora, Lutero y los reformadores dejaron en claro que la Biblia era la regla de fe y práctica por excelencia, ¿sí? Que lo que la Biblia decía era palabra de Dios y por lo tanto no se le podía agregar ni quitar, ni se le podía de alguna manera cambiar. Si la Biblia decía una cosa, eso era lo que había que respetar. Y Lutero decía que la Biblia era más importante que cualquier teólogo, es decir, algún pensador que quisiera decir cosas diferentes, que algún concilio en el cual se reunían también para discutir asuntos, decreto papal, tradición o lo que fuera. Él decía que la Biblia era el elemento más importante, ¿no es cierto?, de cualquier liturgia eclesiástica, confesión, catecismo, declaración de fe, etcétera, etcétera. Y mi hermano, yo creo esto, ¿sí? Y yo espero que usted también crea esto, que la palabra de Dios es la regla, es lo que tenemos que seguir. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Y no importa cuántos la quieran dar vuelta o buscarle la vuelta, la Biblia sigue siendo, ¿sí? Y esta idea de Lutero, él mismo hizo una traducción, porque ustedes saben que en ese entonces no había traducciones a todos los idiomas, había solamente en latín, y mucha gente no hablaba el latín en ese entonces. Lutero hizo una traducción de las Biblias, de hebreo y el griego al alemán común, para que toda la gente tuviera su Biblia, pudiera leerla. Y estos conceptos se extendieron rápidamente por los países europeos de aquel entonces, y a través de
¿no es cierto?, de aquellos que iban tomando esta decisión de seguir a la Biblia. En la que se llamó una reunión que le hicieron a Lutero, donde de alguna manera trataron y donde lo condenaron, también después se logró escaparse de allí porque allí ya lo iban a liquidar, y en el camino uno de los príncipes alemanes lo toma y lo esconde, ¿sí?, en un castillo. Pero en esa dieta que se llamaba dieta de Worms en 1524, una de las defensas que hace Lutero, porque querían que él cambiara, que se desdijera, que se retractara de lo que estaba diciendo, él dijo lo siguiente: salvo en caso de que me muestren y me refruten con las sagradas escrituras, con lo que la Biblia dice, excepto que hagan eso, no me voy a retractar de lo que estoy diciendo. Porque él estaba seguro que realmente la palabra de Dios era lo importante, y esto lo rescató la Reforma, lo rescató el protestantismo o los evangélicos. En segundo lugar, soy evangélico protestante porque creo que la salvación es de pura gracia de Dios. Yo no hice nada para merecer la salvación. La salvación es un regalo, lo enseñamos una y otra vez, ¿sí? No hay que hacer nada. Yo por lo menos no tuve que hacer ninguna peregrinación, ni me dijeron tienes que hacer tantas buenas obras, ni tenés que rezar esto y esto para salvarte. La salvación es un acto libre de cada uno de nosotros acercándose a Dios, y es gracia de Dios, es gratuita, ¿sí?, para cada uno de aquellos que se acercan y le piden perdón. Ustedes saben que no era así y no es todavía así en la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica necesitamos hacer buenas obras, necesitamos por ahí hacer un peregrinaje, necesitamos cumplir con algunos requisitos. Y no solamente la Iglesia Católica, hay, lamentablemente digo, algunos grupos evangélicos que también exigen ciertas cosas más para la salvación. También van a encontrar grupos, y con mucho dolor tengo que decir que una señora que estaba acá en la iglesia se pasó a otra iglesia, y es una de esas iglesias que dice: está bien creer en Cristo, pero además tenés que guardar el sábado, no tenés que comer carne de cerdo, no tenés que hacer, no sé, una serie de cosas más para poder salvarte. Si vos crees en Cristo pero no guardás el sábado, te va al infierno. Así que hay que hacer algo más. Y saben, no hay que hacer absolutamente nada para salvarnos. Usted no tiene que peregrinar ni hasta Itatí ni hasta Ituzaingó, excepto que vaya a pescar, pero para su salvación, ¿sí? La salvación es gratis, es un regalo que tenemos de Cristo. Cristo hizo en la cruz todo lo necesario, y cuando nosotros queremos agregarle algo y decir no te alcanza, tenés que hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando poder a la cruz de Cristo. Porque lo que estamos diciendo es, no alcanzó lo que Jesús hizo, yo tengo que hacer algo. Así que es muy peligroso, es muy difícil, o por lo menos problemático, hacer alguna de estas acciones. Ahora, déjeme dejar bien en claro esto. Esto no significa que no tenemos que hacer buenas obras, ¿sí? Déjeme decirlo en forma positiva. Tenemos todos los que estamos en Cristo que hacer buenas obras. Pero las buenas obras no son para salvación. Las buenas obras son un agradecimiento a Dios porque Él me salvó. Después que me salvó, yo hago buenas obras.
pero no para salvación. La salvación ya la tengo. Simplemente estoy agradeciendo a Dios y siguiendo lo que también, ¿no es cierto?, nos enseña la palabra de Dios en este sentido. Allí en Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por la fe, ¿sí? Y que es un don de Dios, y esto no es de vosotros, sino que realmente es un regalo de Dios. Muy bien, tercero, soy evangélico y protestante porque creo en la justificación por la fe, ¿sí? Yo creo que nos justificamos, nos enseña la palabra de Dios, y Lutero, por las dudas, en su Biblia agregó: por la fe sola, no hace falta otra cosa, ¿sí? Allí en Romanos, cuando dice somos justificados por la fe, Lutero le agregó por las dudas y le puso la fe sola, nada más necesitamos para esto. Y como ya dijimos, donde el catolicismo destacaba, ¿no es cierto?, que tenía que comprar indulgencia, que tenía que hacer buenas obras, que tenía que donar para esto, tenía que donar para lo otro. Nosotros decimos que esto hay que hacerlo, pero no para salvación. Tenemos que hacerlo por agradecimiento por lo que Dios nos dio, no para que justificarnos ante Dios. Así que necesitamos hacer aquellas cosas que Dios nos pide, pero no para salvarnos. Para salvarnos solamente tenemos que tener fe en la obra de Jesucristo y en el Hijo de Dios. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree que Él es el Hijo de Dios, si usted cree que Él vino a este mundo para morir por usted y usted le entrega su vida a Él, es salvo. Y nadie se lo puede arrebatar y quitar, sino que realmente es la promesa de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando todavía estábamos en Colón, falleció un hermano y una señora con la mejor intención vino y me dijo: pastor, yo escribí esta carta por este hermano que falleció. Y era una carta, en realidad era una poesía. La puedo leer en el culto, me dijo. Y le digo: bueno, yo acostumbramos, si es posible, averiguar todo lo que podamos, a ver qué es lo que van a decir y qué es lo que van a leer, porque si no, por ahí nos encontramos después con sorpresa, ¿sí? Y los pastores, mal que mal, seguimos siendo responsables del culto, de lo que pasa en el culto. Así que le digo: bueno, está bien, hermana, pero yo la quiero leer primero. Así que leí la carta y en una parte decía: porque ahora ya estás en el cielo bien ganado. Y cuando yo leí esa frase, dije: no, entonces la llamé a la hermana y le dije: hermana, corrija esto. ¿Por qué? Me dice: ¿por qué? Y digo: porque el cielo no se puede ganar. Nadie lo puede ganar. El cielo es un regalo. Y por más que hagamos cosas, no nos ganamos el cielo. Si usted recibe algo de regalo, no es algo que usted se ha ganado. Si usted se ha ganado algo, es una paga, ¿sí? Es algo que le pagan por un trabajo que usted hizo. Pero si es un regalo, es algo que nosotros no hemos pagado, no hemos hecho algo para que realmente lo recibamos. Y si alguien nos arregla con regalo, ojo, porque si hacemos un trabajo, que nos pague por el trabajo. Y si no, que nos haga un regalo y nos diga: esto es simplemente por amor o por compañerismo o por, no sé, porque te quiero regalar algo, porque te quiero agradecer de alguna manera con algo. Muy bien, así que tengamos esto en cuenta. Solo por fe somos salvos. No podemos agregar nada a esto. Y esto es algo que lucharon los reformadores, especialmente con la Iglesia Católica, y que todavía sigue vigente en ellos esto de
de las buenas obras y de tratar de ganarse la salvación de alguna manera. Cuarto lugar, soy evangélico y protestante porque creo que Cristo y solo Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Ustedes saben que la Iglesia Católica enseña que el Papa es la cabeza de la iglesia. Y realmente la Biblia nos enseña que es Cristo. ¿Sí? En vez de apelar a los santos, a María o al Papa, los evangélicos y los protestantes subrayamos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga toda la preeminencia. Muy bien, aún antes de la Reforma ya algunos hombres se levantaron a decir esto, a tratar de decir que el Papa no era la cabeza de la iglesia. Así un Juan Wycliffe en Inglaterra, ¿sí? Un Juan Hus en la República Checa, se levantaron para decir esto. Lamentablemente no tenía ningún apoyo y el pobre Wycliffe perdió la cabeza por esto, es decir, le cortaron la cabeza literalmente, y a Juan Hus lo quemaron vivo, ¿sí? Por no reconocer o por no cambiar su versión de que el Papa era la cabeza de la iglesia. Pero realmente Lutero fue el que, teniendo el apoyo de algunos principados alemanes, ¿sí? Que le ayudaron, que lo escondieron por un tiempo, él pudo llevar esto adelante y publicar esto para que sea de público conocimiento. Ustedes saben que por aquel entonces la Iglesia Católica era el imperio más poderoso que existía en el mundo. A partir del Papa Inocencio III, allí en el 1300, un poquito antes, 1280, todos los reyes de la tierra conocida, la tierra, digamos, poblada, fueron al Papa en un acto, digamos, en que él llamó a juntarlos, y todos inclinaron sus espadas frente al Papa, declarando que eran súbditos del Papa, y por lo tanto lo que el Papa decía era la palabra máxima en el mundo conocido, especialmente Europa y todos los países esos donde, ¿no es cierto?, el catolicismo o la Iglesia Católica tenía poder. Por eso era tan difícil en ese entonces oponerse a un poder que era prácticamente el primer poder del mundo. Tenía ramas por todos lados, estaba metido en todos los lugares, y por eso también le costó tanto a Lutero llevar adelante esta reforma. Como dije, gracias a Dios contó con el apoyo de muchos príncipes alemanes que también empezaron a cambiar su forma de pensar y lo apoyaron y lo escondieron, porque si no seguramente hubieran dado cuenta de él y lo hubieran o mandado a la hoguera como a Hus, o cortado la cabeza como a Wycliffe y tantos otros que en algún momento quisieron oponerse al Papa. Ustedes saben que más adelante, especialmente en España, surge el famoso índex o la famosa persecución a todos aquellos que leían incluso libros que no estaban aprobados por el Papa. La Inquisición se encargaba de averiguar, de meterse, y si había alguno que estaba leyendo un libro que no fuera un libro autorizado por la Iglesia, ustedes saben, la historia nos dice que eran torturados, que les hacían negar todo lo que habían leído, etcétera, etcétera. Así que era un problema
bastante serio oponerse en ese entonces a la iglesia. Quinto, soy evangélico y protestante porque Dios es el único que merece toda la gloria. Ustedes saben que en ese entonces se le daba gloria al Papa, se le daba gloria a María, todavía hoy. A muchos santos en diferentes lugares recibían gloria, ¿sí? Por las actividades y por lo que ellos según habían hecho a través del tiempo. Pero todo esto quitaba realmente del centro la gloria a Dios. Porque al dar gloria a al otro, al tercero, a veces y muchas veces Dios era dejado de lado porque se estaba alabando y glorificando a muchas otras cosas. Con eso también se llegó después al tema de las estatuas, de los santos, etcétera, etcétera. Y se perdía el objetivo de darle toda la gloria a Dios. ¿Sí? Para decirlo en el idioma que lo decían en el latín los reformadores, soli Deo glori, es decir, solo a Dios la gloria, nunca a los hombres. Sexto, soy evangélico y protestante porque creo en la centralidad del púlpito o en la centralidad del mensaje. Los reformadores cambiaron esto también. Hasta ese entonces en la Iglesia Católica usted podía encontrar en una mesa la Virgen María, podía encontrar estatuas, podía encontrar catecismos, podía encontrar un montón de cosas, pero el mensaje no era un mensaje fresco de la palabra de Dios, sino que era un mensaje que ya venía, unas homilias preparadas que se leían simplemente en la iglesia desde la plataforma y no se predicaba realmente de la palabra fresca de la Biblia. Por eso la centralidad del púlpito en que el mensaje era, la palabra de Dios era lo central en los cultos, ¿sí? En las reuniones que tenían. No era ni la oratoria, no era ni siquiera el rosario, no era la Virgen. Lo fundamental era la palabra de Dios, es decir, el mensaje. Y tenían especial reverencia hacia lo que era la palabra de Dios. Lamentablemente a veces cuando se empiezan las cosas después ya se exageran, ¿sí? Por ahí después llegó en un momento donde por ahí se hacía más, se le honraba más al libro, a la Biblia, que a la palabra. Pero de cualquier manera lo importante es la palabra. Yo cuento una experiencia que tuve una vez en participar en una iglesia, la iglesia reformada inglesa, que tenía un templo allí en Buenos Aires sobre la calle Belgrano, un templo muy grande. Y ellos, por ejemplo, tenían la costumbre todavía de que en un momento dado toda la congregación se ponía en pie y entraban dos diáconos con una Biblia grande, así, y la traían y había un lugar preparado, un púlpito ahí con un tipo de atril y ellos traían y colocaban la palabra de Dios, la Biblia, allí en medio y toda la congregación la recibía de pie. Este era un vestigio de lo que pasó después cuando los reformadores empezaron a darle a la Biblia y a la palabra de Dios y al mensaje la parte central. Por ahí uno diría, bueno, es una exageración, es casi rendirle un culto a un libro. Pero en realidad detrás de eso estaba el sentimiento de rendirle, de reconocer a la palabra de Dios como algo sumamente importante en un culto. Y déjeme decirle que aún para nosotros hoy el centro del culto no es ni la guitarra, ni el bajo, ni la batería, ni no sé qué, ni ninguna otra cosa que pueda aparecer, sino que es el mensaje.
y no tenemos que olvidar esto. A veces queremos distraernos con un montón de cosas que también hacemos y nos hacen bien, y vienen los chicos y nos cantan y está lindo y aprendemos, pero no perdamos de vista esto. Lo central en el culto es la palabra de Dios, ¿sí? Es algo que también en ese momento los reformadores lo tomaron muy, muy en cuenta y lo traemos hasta hoy. Fue uno de los reformadores suizos, Ulrico Zwinglio, que en Zúrich, donde él tenía su jurisdicción, fue el primero en hacer una predicación expositiva. ¿Qué es eso? Tomar un versículo, aclararlo y aplicarlo, ¿sí? Y así, versículo por versículo de la palabra, ir estudiando la palabra y dándola a la gente, cosa que en la Iglesia Católica se había perdido totalmente. Muy bien. Séptimo, porque tenemos que avanzar, ¿sí? Soy evangélico protestante porque creo que tengo acceso directo a Dios. Mi hermano, yo no necesito de ningún sacerdote que me haga de intermedio. Yo no necesito en última instancia tampoco ninguno a quien confesarme y pedirle perdón para que me perdone los pecados. Yo voy directamente a Dios. Y tengo ese acceso a Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el puente que me une a Dios. Y no necesito de ningún otro intermediario. No necesito pedir que la Virgen María interceda ante Jesús porque dicen ellos que es la mamá, pero es la mamá aquí en la tierra, pero no en el cielo, ¿sí? O de alguno de los santos por allí, ¿sí? Que son regionales, porque acá nosotros tenemos a San José, así que tengo que pedirle a San José en esta zona. En otros lugares, yo me acuerdo que en El Dorado era San Miguel, y así cada santo tenía su jurisdicción y teníamos que ir a ese santo a pedirle. Yo le voy a decir algo muy duro, muy duro. Dios es omnipresente y Jesús es Dios. ¿Qué significa esto? Que Él está presente en todos lados, ¿sí? Ojo, que el que pone emisarios regionales, gobernadores y aquellos que están en diferentes lugares, según nos enseña la palabra de Dios en Efesios 6, es ¿quién? ¿Quién tiene que poner gobernadores y tiene que poner príncipes para que pueda ocupar todos los lugares? El diablo. Porque el diablo no es omnipresente. El diablo no está en todos lados. El diablo tiene sus representantes para que estén en diferentes lugares. Pero Dios es omnipresente y está en todos los lugares, y a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos ningún otro intermediario. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5, fue un texto muy usado en aquel entonces también por los reformadores, y dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, hombre. ¿Sí? No hay otros. No podemos meter a otros más. Muy bien. Octavo. Soy evangélico protestante porque creo en el sacerdocio de todos los creyentes. Ustedes saben que 1 Pedro capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. ¿Sí? Es decir, que todos nosotros somos sacerdotes. Mi hermano, si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Usted es un sacerdote de Dios. ¿Sí? Es un real sacerdote del Rey, de Dios. Y no necesita de otro sacerdote para hacer ninguna cuestión espiritual. Lo que pasaba en aquel entonces y aún pasa hoy en la Iglesia Católica es que se hace una división entre los santos, ¿sí? Especialmente los curas, los sacerdotes, los obispos y el pueblo común. Y en aquel entonces mucho más marcado porque los únicos que podían estudiar y prepararse y había escuelas y universidades para ello eran los sacerdotes, ¿sí? Los que estaban metidos dentro de la iglesia. Para el pueblo común no existía ninguna enseñanza, no había escuelas, no había nada. El único lugar donde se enseñaba algo era dentro de los conventos. Y la gente común no tenía acceso a ello. Lutero rompió esto. Dijo, no hay diferencia entre sacerdotes y gente común. Todos los que creemos en Cristo somos santos. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos sacerdotes. Todos tenemos nuestra tarea y trató también de romper eso. Que hasta hoy muchos dicen, yo quisiera tener mucho tiempo para servir al Señor exclusivamente y dedicarme a las cosas del Señor. Está bien, si usted siente eso, prepárese, estudie, vaya a un seminario y trabaje de eso. Pero, mientras tanto, allí en el lugar donde está, usted da gloria a Dios y es un sacerdote de Dios en su trabajo. Esto Lutero lo dijo de la siguiente manera: un zapatero que hace zapatos para la gloria de Dios es un santo ministro del Evangelio. Así que si usted en su trabajo glorifica a Dios, no importa el trabajo que haga, usted es un ministro del Evangelio, está ministrando desde su trabajo. Nosotros a veces decimos, el púlpito nuestro es nuestro lugar de trabajo. Desde ahí tenemos que predicar, desde ahí tenemos que servir, desde ahí tenemos que alcanzar a los que nos rodean. Ese es nuestro ministerio. Y no esperar decir, no, pero mi ministerio, el ministerio en la iglesia, lo que yo hago, no son solamente ministerios los diáconos, los que hacen adoración, los ujieres o todo lo demás. Cada uno de nosotros, cada día, en el lugar donde Dios nos pone. Y esto es algo que recuperó la reforma, los reformadores. Sí, y esto es lo que a mí también me anima a decir que realmente soy por eso evangélico y soy protestante porque la Iglesia Católica no enseña esto. Noveno, y de a poquito nos acercamos al final, ¿sí? Soy evangélico protestante porque muchos héroes del evangelio, de la fe, son evangélicos protestantes. Germán, el librero, Germán Hein, me regaló un libro hace poco, como vio que ando rengo, dijo, seguro que tiene más tiempo, ahora le voy a regalar un libro para que lea. Es un libro que se llama Los Generales de Dios, se lo recomiendo, hay un tomo 1 y un tomo 2, muy bueno. Si lo quiere leer cómo trabajaron estos hombres, usted va a encontrar allí cosas muy inspiradoras. Además de Lutero y de Zwinglio y de Calvino, que fueron los tres, ¿no es cierto?, o cuatro con John Knox, fueron los cuatro reformadores más destacados, ¿sí? Ahí los tienen en foto, algunos eran lindos, otros bastante feos, pero bueno. Lutero estuvo en Alemania, ¿no es cierto? Calvino estuvo en Francia más porque estaba en Suiza, en Basilea, pero como Basilea pertenece a la Suiza francesa, trabajó más con ellos. Zwinglio, un suizo, y John Knox era inglés. Estos cuatro hombres, ¿no es cierto?, fueron los que iniciaron los movimientos en esos países
para llevar adelante la reforma. Pero también no solamente ellos, sino después, ¿no es cierto?, de ellos mucha gente que realmente trabajó por llevar el mensaje y por aclarar y por de alguna manera llegar a las personas y escribir comentarios y trabajar por eso. Muchos de ellos perdieron la vida, fueron encarcelados, fueron perseguidos, como Richard Baxter, John Owen, Stephen Shamrock, Thomas Watson, y ya nombramos a George Whitefield, ¿no es cierto?, que perdió la cabeza, a Jonathan Edwards, que en los Estados Unidos fue uno de los que logró, en base a sus luchas, un gran avivamiento. Un John Wesley y su hermano, que en el siglo XIX en Inglaterra lograron parar una revolución como la que ocurrió en Francia. Todos están de acuerdo que gracias al cambio social que produjo la predicación del Evangelio de estos hermanos, que logró cambiar y transformar la vida no solamente del pueblo inglés, sino también de las autoridades y del rey y de los gobernantes ingleses, impidió que murieran miles y miles de personas decapitadas, como pasó en la Revolución Francesa, donde en un momento el proletariado, es decir, el pueblo, se levanta contra los reyes, contra los gobernantes, y terminan prácticamente cortándole la cabeza a todos, ¿sí?, porque habían sido oprimidos mucho tiempo por ellos. Y en Inglaterra pasaba lo mismo, con el maquinismo, con la aparición de la revolución industrial. También llegó un momento en que los que tenían las máquinas y los que tenían las propiedades, digamos, la revolución industrial tuvo que ver con eso, fundamentalmente en que se empezó a dejar de lado el trabajo físico humano y se empezó a poner máquinas con la invención de los primeros motores a vapor, que empezaron a funcionar en diferentes lugares. Y se oprimía al pueblo, y el pueblo se hubiera levantado y hubiera liquidado un montón de esa gente, pero gracias al mensaje de los Wesley, ¿sí?, cambiaron las personas, los obreros, y cambiaron los patrones, que empezaron a pagarle más, a darle los francos, a poder tratarlos más humanamente a la gente, y esto impidió que corriera sangre, así como ocurrió en Francia. Y por supuesto, ¿no es cierto?, tenemos una lista larga de gente como Spurgeon, ese predicador famoso también en Londres del siglo pasado o antepasado, y podíamos seguir con la lista, ¿no es cierto? Martin Lloyd Jones, uno que tiene una serie de estudios y libros importantes también en Inglaterra, etcétera, etcétera. Todos estos hombres tenían una pasión indomable por defender la palabra, porque la salvación llegara a las personas, porque fueran alcanzadas en las necesidades que tenían. Por último, 10, soy evangélico y protestante porque los frutos, los resultados del protestantismo son espectaculares para mí. Primero de todo, a nivel personal, ellos recuperaron la Biblia, la salvación por gracia, ¿sí?, la sana doctrina, y gracias a eso nosotros tenemos salvación. El resultado de esto es que nosotros podemos ir a Cristo directamente, ser salvos sin intermediario, etcétera, etcétera. A nivel social o económico, y en cuanto a los países, hasta el día de hoy el protestantismo sigue siendo reconocido por algunos elementos fundamentales. La fuerte ética del trabajo, ¿sí? Según el índice de corrupción que tenemos, que mide cómo andan los países menos corruptos en el mundo aún hoy
son los que tienen trasfondo protestante y evangélico. Ya que los evangélicos o los protestantes creen en la doctrina de Dios que vamos a ir a dar cuenta, al final existe un temor especial en muchísimos integrantes de estos países que tratan de que la corrupción sea mejor controlada, de que de alguna manera se pongan los elementos necesarios para evitarla y fundamentalmente, cosa que casi no pasa acá, vamos a ver si pasa alguna vez, es que los corruptos nunca caen presos, ¿sí? En esos países basta que usted, como en Estados Unidos, en Alemania o en algún otro, basta que usted no pague los impuestos y lo agarran, usted va en cana. Solo por eso, no necesita otra cuestión. Eso que nosotros hacemos, que a veces dejamos de pagar la patente del auto, dejamos de pagar el impuesto al terreno, dejamos de pagar el IVA, allá el que lo agarran con eso, en cana. Hasta que no paga, no sale, ¿sí? Y esto ayuda, ¿no es cierto?, a que por supuesto haya un mejor, una menos corrupción que en los países donde predomina el catolicismo. Los países con la baja, con la base del protestantismo, los ciudadanos en general disfrutan de una libertad de pensamiento, ¿no es cierto?, que a veces no ocurre en otros países. Esto ha llevado, por supuesto, a tener ideas medias raras por un montón, pero cada uno puede pensar como quiere y nadie le pone freno a su pensamiento, ¿sí? No pasa lo mismo en los países totalitarios, en los países católicos, en muchos casos donde no le permiten a las personas pensar aparte de lo que piensa la iglesia. Los estados que hoy tenemos, libres de elecciones libres, de poder elegir a nuestras autoridades, comienza con la reforma. La reforma es la que le da a las personas la posibilidad de elegir sus gobernantes, de funcionar la democracia como nosotros hoy la tenemos aquí también, gracias a Dios. Pero ustedes fíjense que en esos países hace muchísimos años funciona este sistema democrático, ¿no es cierto?, donde pueden cada uno elegir, decir y hacer lo que realmente consideran lógico para él, ¿sí? Es decir, que la forma de Estado que muchos de los países europeos y nosotros tenemos nace con la reforma protestante en ese siglo y después de los pensamientos de los reformadores. Algo importante, muy importante, la influencia del protestantismo, la enseñanza y la escuela pública nacen con el protestantismo. Como yo le dije, antes de eso no había escuela para el pueblo común. Solamente se podía estudiar aquellos que iban a los conventos. Pero el pueblo común no tenía ningún tipo de instrucción. Mire, hermanos, cuando uno lee la historia con cuidado, se da cuenta que algunos de los que vivían en esa época no sabían ni qué mes, ni qué año, ni qué hora era. Simplemente se levantaban cuando aclaraba y se acostaban cuando oscurecía. Y no sabían qué día vivían, qué época, ni cosa alguna por el estilo, porque no tenían conocimiento de nada, ¿sí? Con el advenimiento del protestantismo, especialmente en Inglaterra, un hombre comienza con lo que nosotros conocemos hoy y medio que no le cambiamos el nombre, ¿sí?, pero que es la escuela dominical. La escuela dominical iniciada por Roberto Railques en Inglaterra fue una escuela que comenzó a enseñar a los chicos que trabajaban en las minas. Se hacía trabajar a los chicos a partir de los 8 años en las minas bajo tierra y el domingo ellos podían salir y era el día libre.
Y ese día los chicos que habían vivido toda la semana bajo tierra trabajando, hacían cualquier cosa, cualquier desastre, porque recibían una pequeña paga y la gastaban, muchos hasta alcoholizándose en ese entonces. Roberto Railques, viendo esto, empezó a juntar a esos chicos para enseñarles la palabra de Dios y enseñarles las cosas necesarias en la vida, a multiplicar, a leer, a sumar los números, etcétera, etcétera. Y esto fue tan bueno en Inglaterra que el Estado se dio cuenta de la importancia y empezó a hacer las escuelas públicas para los chicos. Ese es el comienzo de nuestra enseñanza pública. ¿Y sabe qué? Yo sé que muchos de los que estudiaron alguna carrera que tenga que ver con educación le dicen esto, pero lo que no le dicen que eran evangélicos los que empezaron el trabajo. Pero esto se estudia a nivel secular, ¿no es cierto? Se estudia de estos profesores que fueron todos evangélicos en principio y que fueron los que empezaron con la enseñanza pública para que hoy, ¿no es cierto?, cualquier ciudadano y más en algunos países como estos no solamente tuvieran la opción, sino la obligación, porque es una ley que los chicos tienen que ir a la escuela. Voy terminando. Las economías en los países protestantes, ¿sí? En la gran mayoría de los países protestantes las economías funcionan muy bien. Todos o casi todos son seguidores de este economista alemán protestante que fue Max Weber. Y su doctrina es seguida en esos países. El tema del trabajo, del orden, de la administración y el ahorro son tomados. Ustedes ven en el mapita ahí, todos los países que tienen un fondo protestante están marcados allí en un azul fuerte. Ahora, esos países son los más ricos del mundo hoy. Son donde la gente vive mejor. Son donde las personas tienen mayor poder adquisitivo y donde pueden de alguna manera satisfacer mejor sus necesidades. Esta es la influencia de Lutero y del protestantismo y del evangelio. En esos países la gente vive mejor que en cualquier otro del mundo. Incluso si ustedes quieren sumar Japón, ¿sí?, que es otra potencia mundial. ¿Saben cuándo crece Japón? A partir de la mitad o más o menos del año 1850. ¿Por influencia de quién? De un escocés llamado Thomas Bay Glover, que fue y se casó con una japonesa y era un hombre que tenía una empresa y comenzó a tener dinero e influenció sobre el gobierno japonés. Él llevó las primeras locomotoras desde Inglaterra a Japón. Los primeros barcos hechos de metal, ¿sí?, de chapa, de hierro, porque los japoneses hasta ese entonces andaban en barcos de madera. Les enseñó a fundir, la fundición, cómo se hacía. Trabajó en eso y gracias a eso Japón empezó a desarrollar. Por supuesto, es un pueblo laborador, un pueblo que, ¿no es cierto?, nadie desconoce el trabajo, especialmente los asiáticos, ¿sí? No es exclusivo de los japoneses, también los coreanos, también los chinos, los vietnamitas y todos esos. Si ustedes le dan algo, seguro que enseguida van a hacer algo importante con ello. Bueno, este hombre llevó todas estas cosas y le enseñó también la parte económica, ¿sí?, a los japoneses. Y gracias a eso, por influencia de Glover y de su equipo, porque él trabajó con su equipo, Japón llega a ser una potencia también porque sigue los lineamientos de los protestantes. Mi hermano, yo doy gloria a Dios porque Él
de alguna manera me llamó a su redil a través de entender, ¿no es cierto?, esto de que puedo ser evangélico, porque son muchas las bendiciones que recibimos por eso. Mi hermano, esta es nuestra herencia. Yo quería que usted la conociera. Yo quería que usted supiera de dónde venimos y las bendiciones que tenemos. Por supuesto, todas en Dios, pero en Dios develado a través de hombres que se jugaron para darnos un mensaje que realmente toca a fondo los corazones y salva a las personas. Y si usted quiere ser agradecido a Dios, agradezca por esto que ha recibido o hemos recibido de parte de nuestra herencia espiritual. Sí, mis hermanos, Dios nos bendiga y nos ayude a conservar firmes estos principios, ¿sí? Solo la gracia de Dios, solo la fe, solo la palabra de Dios, solo Jesucristo. Son cosas básicas que tenemos que defender porque eso hace a nuestra fe. Y usted no deje que nadie le cambie esto, que le agregue algo a Jesús o que le enseñe otra cosa, porque esta es la verdad bíblica de lo que tenemos que defender. Mis hermanos, que Dios realmente nos bendiga. Y vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración para luego seguir con nuestro culto de acción de gracias también a través de la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti y en el nombre de Jesús queremos agradecerte por los grandes hombres, Señor, que tú levantaste, oh Padre, en otra época, pero que fueron los que nos enseñaron el camino hacia ti, Señor. A que podamos llegar a ti, Señor, de corazón, que no necesitemos agregar nada, que tengamos, Señor, la libertad de poder expresarnos y de poder dar tu palabra, que tengamos también la libertad, Señor, de saber que tú estás disponible para cada uno de nosotros a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, y proclamamos que tú eres la cabeza de la iglesia y que tu palabra es lo central, Señor, en cada uno de nuestros cultos. Bendícenos y queremos agradecerte y queremos que realmente nosotros podamos también ser aquellos que llevemos este mensaje a todos los que lo necesitan. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien, y agregando algo a mi esposo, ustedes saben que cuando viajamos a Berisso, estuvimos con los pastores Prokochuk, y ella, la señora, me comentaba que en la Universidad de La Plata abrieron no sé si una cátedra o un período donde hablaban la verdad de la influencia del protestantismo. Y entonces ella decía que presentaban a los teólogos, a los filósofos, a todos aquellos que tuvieron que ver con la enseñanza y con todo lo que recibimos, y los estudiantes decían, sí, los conocemos, pero nadie nos dijo que eran evangélicos. Así que ellos dieron clases y los jóvenes estaban impactados porque hemos tenido como evangélicos mucha influencia. Aún yo le decía a mi esposo, aún Diego Thompson, que es el primero, hay hospitales, el Hospital Diego Thompson también, y nadie sabe que era un creyente. Se pierde,
pero su influencia ha tenido. ¿Y qué influencia vas a tener vos? ¿Qué herencia vamos a dejar a la nueva generación? Buena, la mejor, ¿cierto? Vamos a trabajar para dejar la verdadera herencia. Muy bien, y quiero leerles el pasaje que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queremos en este momento pasar a tomar la cena del Señor y queremos decir a todas nuestras visitas que participamos, todos los que fuimos bautizados por inmersión y hoy todos los que se bautizaron en el retiro, las damas, y si alguno nunca tomó la Santa Cena, les pedimos que pasen aquí al frente, y aquellas personas que todavía no se bautizaron, es nuestro anhelo que pronto formen parte de esta familia y les invitamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Decimos una y otra vez que en el pasaje dice: haced esto en memoria de mí. Y debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. El pan representa su cuerpo partido, molido, dañado, herido, y yo creo sinceramente que no fue tanto, sí fue el dolor físico, pero el dolor más grande que llevó Jesús sobre la cruz son todos nuestros pecados. El pecado de toda la humanidad cargó Él. Todas las aberraciones que sabés, que conocés y las que no conocés, el Señor Jesús las llevó sobre la cruz. Así que habrá sido un dolor inmenso. Y Él nos manda que recordemos ese sacrificio. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a dar gracias por el pan como Él nos dejó escrito. En memoria de Él, nuestra mente va a ser en lo que Él hizo por nosotros. Así que yo le voy a pedir a Rolly que nos dirija en esta oración. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tenemos el privilegio de ser, Señor, llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque un día moriste en esa cruz y derramaste tu preciosa sangre, la cual, Señor, nos hizo salvo. Y hoy reconocemos y celebramos esto. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a comer del pan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir que aquellas damas que se bautizaron vengan aquí al frente. Les vamos a servir la Santa Cena primero a ellas. Muy bien. Ahí, miren para allá, está bien.
santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dice, sigue diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a dar gracias a Dios por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos abrió el camino para que podamos tener acceso directo a nuestro Dios a través de Jesús. Yo le voy a pedir a Hugo que nos guíe en esta oración. Papito, amado, gracias queremos darte porque Jesús vino a entregarse por amor a cada uno de nosotros y tenemos esa libertad, acceso directo a través de tu amado Hijo Jesús. Gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa y tenemos libertad. Nos sanaste, nos liberaste. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tomar la copa en el nombre del Señor Jesús, en su memoria, en memoria de Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo es Él.
es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre, por siempre eres digno. Levantamos nuestra alabanza. En el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y
hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oremos, te adoramos, Señor, te alabamos, te damos toda la gloria que solo tú te mereces. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Gracias por llevar en esa cruz el pecado de todo el mundo. Gracias. Y gracias porque anunciamos que un día tú vas a venir a buscar a tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, gracias por tu resurrección y gracias porque vives y estás sentado a la diestra del Padre. No te quedaste en la cruz, sino que venciste la muerte y obtuviste la victoria para nosotros. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre y te agradecemos ese amor tan grande que no lo podemos entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Mi hermano, abrace al que está al lado y dígale, deja una nueva herencia, una buena herencia.